Matemáticas primer grado. Bloque 1. 9. Existencia y unicidad 1. ¿Cómo probar hipótesis? Hola, Mateo. ¿Qué haces? Hola, Emma. Quise trazar algunas rectas para medir sus ángulos con el nuevo transportador que mi mamá me compró, pero sin querer lo rompí. Ahora no sé cómo hacer para saber cuánto miden. No te preocupes. Te ayudo. Vamos a resolver el problema. Tracemos una línea y una transversal a esa línea formando la siguiente figura. Agreguemos letras a los ángulos. Ya sabemos que el ángulo A es igual al ángulo C porque son opuestos por el vértice. Pero ¿cómo lo podemos comprobar? Utilicemos el símbolo de ángulo. El ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados y forman un ángulo llano que mide 180 grados. También podemos escribirlo como una resta. 180 grados menos el ángulo A es igual a lo que mide el ángulo B. Por la misma razón, sabemos que el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados. También podemos escribirlo como una resta. 180 grados menos el ángulo C es igual a lo que mide el ángulo B. Entonces, el ángulo A y el C son iguales, porque los dos suman 180 grados con el ángulo B. También podemos demostrarlo restando, porque cuando a 180 grados le restamos el ángulo B, nos da el ángulo A. Y cuando restamos a 180 grados el ángulo B, nos da el ángulo C. Mira el resultado de estas restas. Entonces, el ángulo A y el ángulo C miden lo mismo. Analicemos otro problema. Tenemos un triángulo entre dos líneas paralelas. Nos dan la siguiente información y nos preguntan cuánto mide el ángulo X y el ángulo Y. Empecemos por averiguar cuánto mide el ángulo Y. Sabemos que la suma de estos dos ángulos será de 180 grados, porque es un ángulo llano. Entonces, solo vamos a restar 180 grados menos 130 grados y obtendremos el valor del ángulo Y. Entonces, el ángulo Y mide 50 grados. También hay otra forma de encontrar cuánto mide el ángulo Y. Prolonguemos el lado del triángulo para observar la transversal. Estos ángulos están entre paralelas, son alternos internos. Son iguales, como este mide 50 grados, este otro también mide 50 grados. Por lo tanto, el ángulo Y mide 50 grados. También podemos observar otra cosa. Este ángulo es opuesto por el vértice con el de 50 grados, así que también mide 50 grados. Estos ángulos están entre paralelas, son correspondientes. Son iguales, por lo tanto, el ángulo Y mide 50 grados. Bueno, saber la medida del ángulo Y no fue tan complicado, ¿verdad? El ángulo X parece más difícil, pero solo tenemos que observar un poco más. Estos ángulos están entre paralelas, son correspondientes. Son iguales, entonces este también mide 70 grados. Estos ángulos son opuestos por el vértice, entonces son iguales. Y también mide 70 grados. Observemos este ángulo llano. Ahora solo tenemos que sumar la medida de los dos ángulos que ya conocemos. 50 más 70 igual a 120. Después restárselos a 180 grados y tendremos la medida del ángulo X. 180 menos 120 igual a 60. Entonces, el ángulo X mide 60 grados. No fue tan difícil, ¿verdad, Mateo? No, ni tuve que usar el transportador. Ahora el problema es, ¿cómo le digo a mi mamá que rompí el que me compró? ¿Puedes explicarle que fue un accidente? Sí, seguro entenderá.